Ahí estamos grabando. ¿Ya? Ya no se preocupen. Ahí después subo la clase. Y entonces, volvemos a esto. Si yo quiero representar algebraicamente, ¿no es cierto?, un vector, tengo que ir al plano cartesiano, porque yo podría dibujar los vectores en cualquier parte del plano cartesiano. Pero lo que se acostumbra a hacer es llevar ese plano cartesiano al origen del plano cartesiano, aquí. Entonces, por ejemplo, si quiero dibujar el vector A, lo dibujo ahí. Me voy a apuntar el resto, me quedo media chueca, pero no importa. Entonces, el vector va a tener, en el fondo va a tener siempre dos coordenadas. Va a tener una coordenada de inicio y una coordenada de final. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara un vector aquí, vamos a dibujar un vector así. Supongamos que yo quiero saber el inicio de ese vector. Tengo S y ese punto. Además tengo S y ese punto. Supongamos que este sea el -1 y este sea el -3. Este sea el 2 y este sea el 4. Entonces ese vector tendría como coordenadas, ¿no es cierto?, -3,4 con -1,2. Entonces yo tendría que poner el inicio en el -3,4 y el final en el -1,2. Entonces, para simplificar eso, se toma este vector y se lleva al origen. ¿Para qué? Para que esta coordenada que está aquí siempre sea 0,0. Y entonces yo me fijo en la última nomás. En la última coordenada, que me va a indicar la dirección del vector, es decir, hacia dónde está apuntando el vector. Y entonces, si yo dibujo este mismo vector, lo corro hacia acá, lo coloco ahí, entonces voy a tener que este vector va a estar en el 3, -4. En el 3, -4. Entonces, si yo quiero representar ese vector, que le puedo dar una letra, ¿no es cierto? Vamos a decir que es el vector V. Entonces, el vector V corresponde al vector 3, -4. Entonces, yo represento, aquí digamos, entre comillas, mato un pájaro, ¿no es cierto? O sea, mato dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque represento de forma simplificada un vector en el plano cartesiano, porque tomo su origen, lo llevo siempre al origen del plano cartesiano, dejando solamente una coordenada, que sería la segunda, que sería 3, -4, y además obtengo el método para representar algebraicamente ese vector, que es a través de una coordenada. ¿Sí? Entonces el vector, si usted ve un vector que le representa una coordenada, esa coordenada es la coordenada donde termina el vector, saliendo siempre del origen. Entonces, por ejemplo, el vector A que habíamos dibujado al comienzo, este que está en rojo acá, el vector A entonces podría ser 3,3. 3,3. Porque está apuntando a la coordenada 3x y 3y. Obviamente teniendo en cuenta que el primer número es x y el segundo número es y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con la representación en el plano cartesiano y la representación algebraica del vector? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces, teniendo esto en cuenta, chiquillos, teniendo esto en cuenta, tenemos ahora la suma y la resta de vectores, pero de manera algebraica. Ya vimos la manera geométrica. Pero ahora vamos a ver la manera algebraica. Entonces, si yo tengo el vector A, perdón, el vector A que es 3,3 y tenemos el vector V que es
3, menos 4, y yo quiero representar A más V, entonces yo sumo las X con las X y las Y con las Y. Entonces voy a tener 3 más 3, 3 menos 4. Por lo tanto, el vector suma A más B sería 3 más 3, 6, y 3 menos 4, menos 1. Es decir, el vector sumar sería en la coordenada 6, menos 1. Entonces usted viene aquí el plano cartesiano, entonces aquí tiene 3, 4, 5, 6 aproximadamente, ¿no es cierto? Y el menos 1 está acá, menos 1. Entonces, colocamos, vamos a borrar un poquito aquí para que se note más claramente. Yo tenía el 3, 4, 5, 6 aproximadamente ahí. Por lo tanto, el vector suma sería S. 6, menos 1. Ese que está en verde. Ahora, si usted hace el método geométrico, tendría que darle lo mismo. Lo vamos a hacer acá arriba. Voy a borrar este ejemplo que habíamos hecho recién. Para poder hacer la suma, pero ahora geométrica. Entonces, el vector A, ¿no es cierto?, era el 3,3. Y nosotros lo dibujamos ahí. Obviamente, si usted lo hace en papel milimetrado, le va a dar exactamente igual. Aquí tal vez no me dé exactamente igual porque estoy trabajando, digamos, en una hoja lisa, ¿no es cierto?, sin cuadro. Y el vector V, ¿no es cierto?, era 3, menos, o sea, 3, menos 4. Era este que estaba aquí. Pero recuerden que tenemos que dibujarlo desde el final al comienzo. Ahí. Bueno, debería ser un poquito más largo, ¿eh? Esto lo vamos a cortar un poquito. Si lo hiciéramos en un papel milimetrado, nos quedaría exactamente igual. Y entonces el vector suma sería de ahí a ahí. Y si usted lo compara, S con S, más o menos es igual. Repito, si usted lo hace en un papel cuadriculado, le da lo mismo. Que ese vector sigue siendo vector A más V. Porque los dos métodos son lo mismo, es decir, son maneras distintas de llegar al resultado, pero en el fondo está obteniendo el mismo vector. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que restar ahora vectores, ¿no es cierto?, de forma algebraica. Es lo mismo que este sistema que está aquí, solamente cambia el signo del segundo vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a cambiar aquí de página. Entonces tenía el vector A, que era 3,3. Tenía el vector V, que era 3, menos 4. Entonces, si ahora yo quiero el vector A menos V, voy a tener el vector A3 menos 3, 3 menos 4. Pero voy a cambiar el signo. Entonces esto me da 0 y esto me da 7. Y ese sería el vector A menos V. Es decir, si nosotros vamos aquí al plano cartesiano, nuestro vector resultante o vector resta sería desde ahí, a lo mejor ahí donde está el 7, ¿ya?
más menos. Ahora, si nosotros vamos al vector, nuevamente los hacemos de manera geométrica. Tendríamos el vector A, que era 3,3. Ahí. El vector V, que era 3, menos 4, que iba para allá, ¿no es cierto? Pero ahora este va a ir para acá. Entonces el vector suma es este. ¿Cierto? Este sería vector A. Este sería el vector menos B. Y este sería el vector A menos V. El mismo que está aquí, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna duda con respecto a eso? Todo ese cambio, digamos, o sea, esas dos maneras de representar un vector. Lo que era un vector, cómo sumar, cómo restar de manera geométrica y forma algebraica. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? A ver, vamos a ver aquí. Ya. Bueno, y lo otro que queda, ¿no es cierto?, de las operaciones de un vector es la multiplicación por un escalar de un vector. Yo tengo el vector A, que es 3,3, y yo lo voy a multiplicar por 2 porque voy a amplificarlo dos veces, ¿no es cierto? En el fondo voy a multiplicar 2 por 3,3. Y eso me va a dar el vector 2A es igual a 2 por 3, 6, 2 por 3, 6. Lo multiplico, lo amplifico, para que ese vector quede duplicado. ¿Ya? Ahora, teniendo todo eso en cuenta, quiero que veamos algunas otras aplicaciones de esto. Voy a buscar aquí. De estos vectores en ciertas figuras geométricas. Veamos un poquito. Aquí, espérame un minutito. Dejar de compartir la pizarra un momento para buscar aquí lo que estamos revisando. Bien. Dentro del plano cartesiano, y que eso es lo que es el contenido PSU, que también se incluye en esta parte, tiene que ver con las transformaciones isométricas. Voy a compartir aquí de nuevo la pizarra, voy a borrar lo que habíamos hecho acá. ¿Ya? Transformaciones isométricas.
¿Ya? Y esto recibe el nombre de una transformación isométrica porque, como su nombre lo dice, la figura no cambia, sino que solamente o cambia de posición, o se gira, o se refleja, pero es la misma figura. Entonces, una de esas transformaciones es la traslación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Cuando yo voy a hacer una transformación isométrica, tengo que definir una figura geométrica en función de los vectores que la están formando. Por eso que es importante entender qué es lo que es un vector. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un triángulo. Ese triángulo está formado, ¿no es cierto?, por 3 coordenadas. Vamos que este es 1, este es 2, este es 3. Para hacerlo más simple. Y 1, 2, 3. Negativo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos ejemplificar este triángulo en base a vectores, tendríamos 3 vectores, ¿no es cierto? Un vector que va desde el origen a ese punto, un vector que va desde el origen a ese punto de ahí arriba, y otro vector que va del origen a ese punto ahí atrás. ¿Cuáles serían esos vectores? Vamos a darle nombre. El vector A sería menos 1, 1. Vector B sería menos 2, 3. El vector C sería el vector menos 3, 2. ¿No es cierto? Todos esos 3 vectores usted lo puede dibujar, ¿no es cierto?, en una hoja de cuaderno incluso, o en un papel milimetrado, y va a tener ese triángulo que está ahí. Entonces, la traslación es mover n unidades los 3 vectores al mismo tiempo, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, usted tiene que pensar, ¿cuál de las dos coordenadas del vector es la que mueve el vector o que cambia el vector en forma vertical? ¿Y cuál de las dos unidades es la unidad que cambia el vector de manera horizontal? Entonces, si usted piensa, si usted modifica el x de cada vector, usted va a estar moviendo, ¿no es cierto?, horizontalmente la figura, porque va a estar moviendo unidades a través del eje X, que serían las 3 primeras coordenadas. Pero si usted quiere mover en forma vertical la figura, tiene que cambiar la coordenada Y, porque la coordenada Y es la que determina, ¿no es cierto?, la posición vertical de la figura. Entonces, si nosotros quisiéramos moverlo, por ejemplo, hacia abajo, tendríamos que restar, ¿no es cierto?, o sí, restar n unidades, las que queramos mover, a la coordenada Y, para que la figura se mueva hacia abajo. Voy a mostrarles aquí, voy a dejar de compartir esto un poquito, después de esa introducción. Vamos a ver un ejemplo acá. Miren, dice aquí, cuando llevamos a cabo traslaciones, deslizamos una figura hacia arriba o abajo, la izquierda o la derecha. Esto quiere decir que en el plano cartesiano cambiarán las coordenadas para los vértices de la figura. Entonces ahí tenemos un triángulo como este, que tenemos el primer vértice aquí sería menos 1,2,
el segundo menos 1,5 y el tercero menos 5,2. Ahí están las tres, ahí están las tres, ¿no es cierto? Podemos representar este triángulo mediante el uso de notación de coordenadas o vectores. La notación de coordenadas es cuando escribimos pares ordenados, ya, eso usted lo sabe. Entonces tenemos la coordenada menos 1,5, menos 1,2 y menos 5,2. Esas son las tres coordenadas del triángulo original. Entonces, el tema es, si deslizamos este triángulo 3 lugares hacia abajo, todos sus vértices cambiarán 3 lugares hacia abajo en el eje Y. Esto significa que cambiarán los pares ordenados para los vértices nuevos. Específicamente la coordenada Y. Cada par se reducirá en 3. Entonces, si era 5, ahora es 2. Si era 2, ahora es menos 1. Si era 2, ahora es menos 1. Porque esas eran las tres coordenadas. Entonces, al reducir 3 coordenadas solamente a la unidad Y, entonces el triángulo se corre 3 coordenadas. Estaba en el 5, 1, 2, 3. Estaba en el 2, 1, 2, 3. Estaba en el 2 también aquí, 1, 2, 3. Y bajo entonces la figura la traslado, pero isométricamente. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el triángulo no cambió de tamaño, ni cambió de dirección, ni forma. Mantuvo, ¿no es cierto?, sus lados, mantuvo el largo de sus lados, que es lo que le da la forma al triángulo, y mantuvo la posición. No rotó. Solamente lo trasladamos. Hubo una traslación. No sé cómo hacemos eso. Cambiando o restando o sumando unidades al eje, digamos a la coordenada X o a la coordenada Y. Volviendo al ejercicio que nosotros estábamos haciendo en la pizarra, si nosotros queremos mover este triángulo, vamos a restarle, por ejemplo, vamos a restarle 6 unidades para que se note harto, ¿ya? O 5 para no salir tanto de la pizarra. Entonces, si nosotros hacemos 5, vamos a restarle 5 en el eje Y, nos va a quedar menos 1, 1 menos 5, menos 4, menos 2, 3 menos 5, menos 2. Y este queda menos 3, 2 menos 5, me queda menos 3. Entonces, ahora dibujamos estas coordenadas. Menos 1,4, menos 1, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí tenemos la primera coordenada, ¿no es cierto? La segunda, menos 2, menos 2. Ahí. Y este sería menos 3, menos 3. Y entonces es el mismo triángulo que teníamos arriba, pero ahora está 5 unidades más abajo. Lo cambiamos, ¿no es cierto? Solamente variando la coordenada Y. Si nosotros quisiéramos correrlo a la derecha, tenemos que sumarle números a la coordenada X. Si quisiéramos moverlo a la izquierda, le restamos números a la coordenada X. Si lo hubiéramos querido subir más, le sumamos números a la coordenada Y y la figura sube. Entonces, esta transformación isométrica se llama traslación. ¿Bien? Ahí viene Camilo de nuevo, que algo le pasó. Bien, Camilo, ahí estábamos entonces con la traslación. ¿Viste? Le restamos 5 unidades al triángulo y desde allá arriba quedó aquí abajo. Con estas nuevas coordenadas, menos 1, menos 4, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. ¿Estamos claros entonces con la traslación? ¿En qué consiste? Bien. Entonces, la próxima semana vamos a ver la rotación. La rotación y con eso estaríamos terminando lo que tiene que ver con geometría. Y ahí ustedes me dicen
que volvemos a repasar. Pues si volvemos a repasar cosas de números, de álgebra, funciones, qué sé yo, reducciones, operaciones algebraicas, ¿no es cierto?, con términos semejantes, productos notables, factorizaciones, o parte de estadística, ¿ya? Vimos harto este año, quedan algunas cosas pendientes ahí, podemos retomar eso, pero ya con esto estaríamos listos con geometría, ¿ya? Nos faltaría solamente rotaciones y translocaciones, que son la otra, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya, chiquillos, me despido entonces para que los demás puedan ver eso también la próxima semana, los que no pudieron conectarse, y nos estamos viendo el día miércoles en matemáticas. ¿Ya? Chao. Yo, profe. Chao, chao.